Carrió, gracias por estar con nosotros. No, bueno, al contrario. usted lo escuchó a Nisman, ha seguido el tema todo el día. ¿Qué conclusión saca? Y a mí me parece que la gente tiene que recordar, porque esto lleva 20 años, exactamente. Porque cuando sucedió el atentado a la AMIA, yo era convencional constituyente esa mañana y estábamos en la convención de Santa Fe, así que son 20 años. Acá hubo un atentado a la Embajada de Israel, que nunca se investigó hasta el año 99, y que se autoatribuyó grupos ligados a fundamentalismos árabes, que es lo que hoy está de alguna manera saliendo al mundo también, porque tiene relación todo en París. En el año 94 se produce otro atentado. Y en realidad yo vi la causa AMIA. Estaba claro que el juez Galeano, ordenado por Anzoregui, manejaba el encubrimiento con un sector de la CIDE. El sector de la CIDE enfrentado a esta postura y que se enfrentó con Galeano era Estiuso, que tenía la tesis de Rabaní. Rabaní está en todos lados. Rabaní está desde el 94. No es un invento de ahora. Yo lo vi en el 95, 96, yo incluso. Año 97 empiezan los informes de los diputados. Y todos concuerdan en que Galeano era excepcional y nadie se hizo cargo del encubrimiento. En el 99, Cristina Kirchner, cuando quieren investigar la conexión local, CLOSIC, entre Dualde, etc., no es cierto que ella cuestiona a Galeano. Ella firma con la mayoría y no firma la disidencia de los radicales que hablan de CLOSIC. Ella nunca cuestionó a Galeano mientras estuvo en la Cámara de Diputados, salvo en la última intervención. En ese momento, la gran parte de la comunidad judía, salvo a Pemia, etcétera, gran parte de los familiares, el jefe de la DAIA, el gobierno, el embajador, creo que era Virán, en ese momento estaban todos por el encubrimiento. Hoy, esa causa de encubrimiento todavía está hace 2 años para juicio oral y se están tomando juicios orales y no se toma el juicio oral por el cual están imputados por encubrimiento Galeano, Anzoregui, Carlos Menem y otros. Esto, la Sala Segunda del Tribunal Oral o quien le corresponda tiene que explicarle a la sociedad por qué no están sentados en el banquillo de los acusados. Después sigue la tesis. Es cierto que Cristina nunca fundó una pista alternativa, pero yo quiero aclarar entre la pista siria, la conexión interna. Lo más importante es qué pasó internamente. Pero no es incompatible que esté Rabaní y que esté algún sector de Siria, por la sola razón de que todos estos grupos operan en distintos países. Pueden estar en Irán, pueden estar en Siria, es decir, de alguna manera, hoy lo estamos viendo a la luz internacional. Entonces, no es incompatible una investigación con la otra. Lo que sí está claro es que el Estado argentino reconoció que encubrió. Y lo reconoció en la Comisión de Derechos Humanos este gobierno, el de Kirchner. Allí Kirchner, efectivamente, como dice el fiscal Nisman, y lo dice correctamente, cambia y dice, los acusados son Irán y esta es su política. Y lo acompaña Cristina. Nunca discute esta política. Hasta que viene un problema de crisis. ¿De qué? De energía. En consecuencia empiezan negociaciones comerciales para conseguir energía, que es cuando coincide. Y granos. Esto es lo que tramita debido. Lo que va a tramitar Delia, que obviamente va a visitar públicamente, está en todos los diarios, al presidente iraní ultraderechista. ¿Pero tanto poder tiene Delia? No, pero ustedes saben que las conexiones del PJ son de cualquier calibre. En realidad ellos son bien groseros, ¿no? Y lo tienen a Timerman de rehén ahí, pero también es absolutamente responsable. Imbécil, además, de toda imbecilidad. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente le entregó al pueblo hebreo, nos entregó a nosotros y entregó a los argentinos y entregó a la causa. Y esto es criminal. Se lo dije en el debate. Me entregaste a mí, entregaste al pueblo hebreo, entregaste a la Argentina. ¿Qué es lo que se negocia entonces?
¿qué es lo que pasaba con este presidente de Irán? Tenía muchos ministros, estaban yendo del gobierno, y tenía muchos ministros que estaban implicados en el atentado. Lo que quería este expresidente es que puedan salir muchos candidatos a presidente. Quería liberarlos de la orden de Interpol, tal cual como se dice, como dijeron los diputados, muchísimos en el Parlamento. Esto fue así. Pero esto fue así, dicho en el Parlamento, por los diputados, etcétera. Así Ahora, que, cuesta creer que Cristina Kirchner haya, por ser la presidenta, ¿no? bueno, Más allá en de ese Cristina momento habían convencido a sectores de la AMI y de la DAIA. Yo planteo una estrategia, digo, esto es nulo por inconstitucional. Este es el dictamen nuestro, convencemos a la gente de la AMI y de la DAIA, esto es lo que se plantea. Canicova Corral no se expresa porque está muy ligado al gobierno y finalmente la Cámara declara inconstitucional. Es decir, que el memorándum quedó sin efecto. A pesar de eso, ellos querían seguir con este memorándum. Entonces, yo no tengo las pruebas de Nisman, lo que yo sé es esto. No se está juzgando a los encubridores, que están con elevación a juicio, Anzorregui, Galeano, Menem, no se está juzgando, la justicia no pone en turno esta cuestión que daría claridad a la pista local. Usted dice la justicia a lo largo de todos estos años al menemismo... Está con elevación a juicio. Lo puso en una... Dijo, elevó a juicio, sí. Pero se está haciendo el juicio de Anzo y todavía no se hace ese encubrimiento en el tribunal oral. Está en el tribunal oral. E incluso yo digo que no se imputa a muchos diputados que formaron parte de la bicameral y también encubrieron donde hay radicales y peronistas. ¿Y a su juicio por qué pasa eso? Esto es lo que yo vengo diciendo y hemos mandado una nota a los tribunales porque no se hace el juicio de encubrimiento contra esto. Entonces, queda esto. Lo que hay que corroborar son las pruebas. Puede ser que el fiscal esté... A ver, una cosa es quién hizo el atentado. Sí. Puede ser que el fiscal en la acusación tenga razón o no tenga razón, se probará en juicio si hay elevación a juicio. Pero el periodo con el pacto con Irán es así de claro. Esto también explica otra cosa. ¿Por qué la presidenta ordena que no haya nadie en el acto donde estaban todas las fuerzas democráticas de Europa por lo sucedido en París? Ahí estaba Timerman que dijo que fue a nivel... Pero ¿qué tiene, cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque estas fuerzas que están operando son fuerzas profundamente islámicas, terroristas, distintas formas de la yihad, es decir, de cuestionamiento, que puede ser en un momento Al-Qaeda, ahora es ISIS, ahora están compitiendo entre ellos, pero en realidad se trata de las mismas células que están en la zona del Levante y Medio Oriente. Como yo le expliqué en el debate, y hablé de los sunitas, hablé de los chiitas, etc. Entonces, lo que está claro, miren cómo está jugando, vamos a la política internacional de Cristina. El juego más peligroso en el momento más peligroso de la historia. Europa vive recesión, la gente se vuelve xenófaga y buscan un enemigo, un causante. Ese enemigo parecen ser los musulmanes. Esta gente cuando hace los atentados aumenta la xenofobia. Esto produce que ganen los ultraderechistas, como Le Pen, la chica de Le Pen, que a su vez le presta dinero Putin para crear el conflicto en Europa. Entonces, ¿con quién estamos aliados hoy internacionalmente? Estuvimos con Irán, ahora estamos con Putin como socio estratégico y Putin está financiando a las fuerzas ultraderechistas xenófogas de Europa. Y no nos pronunciamos en París. Miren, yo estuve leyendo ahora... Espere, Carrió, porque sí, quizás yo fui el que no le entendí bien lo de París. Usted dice que no permitió Cristina Kirchner que haya Timerman o cualquier representante del gobierno en esa marcha por temor a que después se enojen con la Argentina. Porque hay grupos dentro del gobierno que son amigos de estos terroristas. A saber, Velía, Esteche, Jalil, Eve Bonafini. Pero ¿paga un costo tan caro Cristina Kirchner por estas personas, por estos personajes? Cristina Kirchner está muy implicada en esto y Cristina Kirchner está queriendo dar una batalla a todo Occidente en un delirio absoluto. Pero esta política es muy peligrosa. Lo dijo el Papa. Miren, el Papa fue muy claro, es un estadista internacional. ¿Y qué dijo? Vamos a la Tercera Guerra Mundial en pedazos. ¿Dónde estamos? En la Tercera Guerra Mundial en pedazos.
La guerra es entre estados, no. Es terrorismo y armamentismo. Ahora, por abajo, el armamentismo y el terrorismo se juntan. Nosotros estamos en el peor lugar internacional. ¿Qué decía Marcelo T. Alvear antes de, en el momento en que venía la crisis con Hitler? La única alianza posible en términos de turbulencia mundial es con países democráticos. ¿Cuáles son las estrategias y alianzas que plantea Cristina en este momento de la historia? Con naciones autoritarias, se llame Rusia, se llame China o se llame Irán. Carrió, ¿y cómo piensa usted que va a seguir esta historia, esta denuncia? ¿Cómo piensa que va a terminar? Lo importante de esto es que se sepa la verdad. Que toda la sociedad y todo el pueblo sepa hasta qué punto se juega absolutamente con los argentinos. Se manipula, se entrega. Si esa verdad sale a la luz, ya es parte de la justicia. A su entender, bueno, usted lo mencionó a Timerman, lo mencionó por lo de París, lo mencionó por Nisman por esto. Algunas voces de la oposición se alzaron diciendo que Timerman tiene que renunciar. ¿Para usted qué tiene que hacer? A mí no me preocupa. Nosotros en su momento pedimos la nulidad y pedimos juicio político a Cristina Kirchner y a Timerman por esto. Y la verdad es que nadie lo tomó. Ni la oposición, ni el gobierno. Recién sale ahora. Entonces, si esta causa avanza, van a tener que pedirle el juicio de destitución. Pero yo quiero que paguen en la justicia, no me importan las renuncias. Incluso más, me importa que se degraden a la luz pública. Me importa que la sociedad vea cómo nos entregaron y lo degradado que están esos rostros. Cuando yo veo a Timerman, cómo recibió la comunidad judía a su padre en Nueva York. Mi tío Tito Carrió, Genaro Carrió, fue el que le hizo el habeas corpus para salir del país. Cuando veo que ese hombre fue tan torturado, cuando veo que él conoció el mundo por ese conocimiento, cuando veo que no puede ir públicamente a un concierto de naciones democráticas en defensa de valores de la democracia, y yo no, miren, yo como cristiana, a mí me ofende la sátira sobre la religión. Yo no me gusta que se satirice a Mahoma, no me gusta que se satirice a Cristo, pero es la libertad de expresión. Lo que yo no puedo tolerar, puedo sentirme ofendida, es matar. Porque esto es criminal. Ninguna ofensa puede justificar la muerte. Y en esto tenemos que todos estar de acuerdo. Obviamente en momentos como este los periodistas tienen que tener cuidado porque el mundo debe reconciliarse. Y debe venir la reconciliación de las religiones. Porque si no va a haber millones de muertes y el problema no está acá, el problema está en Europa. El problema está allá, como lo vengo diciendo desde el 2004. El problema es que nuestra postura, ser neutral, es ser proterrorista. Ser neutral con Alemania nazi fue ser pro-nazi. El silencio con el terrorismo internacional es ser pro-terrorista. Esto es así. Fíjense el libro, el que quiera leer, sobre la posición más clara que se tuvo en el país en ese momento, Marcelo T. Alvear, en los años, en la famosa década infame, pero que tuvo esta posición. Y recuerden, toda la nación, la única alianza posible en el mundo que viene es una alianza democrática, de tolerancia y de reconciliación. Y la presidenta está jugando la inversa. Es un juego muy peligroso que puede arrastrar una nación que quiere la paz, que quiere la reconciliación y que no se merece esto. Elisa Carrió, gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, al contrario. Después de la pausa, en A Dos Voces vamos a estar con las repercusiones en el gobierno sobre este dictamen histórico del fiscal Nisman y con otras voces de la oposición. Después de la pausa. La segunda del tribunal oral o quien le corresponda tiene que explicarle a la sociedad por qué no están sentados en el banquillo de los acusados. Después sigue la tesis. Es cierto que Cristina nunca fundó una pista alternativa, pero yo quiero aclarar entre la pista siria, la conexión interna. Lo más importante es qué pasó internamente. Pero no es incompatible que esté Rabbani y que esté algún sector de Siria
Por la sola razón de que todos estos grupos operan en distintos países. Pueden estar en Irán, pueden estar en Siria. Es decir, de alguna manera, hoy lo estamos viendo a la luz internacional. Entonces, no es incompatible una investigación con la otra. Lo que sí está claro es que el Estado argentino reconoció que encubrió. Y lo reconoció en la Comisión de Derechos Humanos, este gobierno, el de Kirchner. Allí Kirchner, efectivamente, como dice el fiscal Nisman, y lo dice correctamente, cambia y dice, los acusados son Irán y esta es su política. Y lo acompaña Cristina. Nunca discute esta política. Hasta que viene un problema de crisis. ¿De qué? De energía. En consecuencia empiezan negociaciones comerciales para conseguir energía, que es cuando coincide. Y granos. Esto es lo que tramita debido. Lo que va a tramitar Delia, que obviamente va a visitar públicamente, está en todos los diarios, al presidente iraní ultraderechista. ¿Pero tanto poder tiene Delia? No, pero ustedes saben que las conexiones del PJ son de cualquier calibre. En realidad ellos son bien groseros, ¿no? Y lo tienen a Timerman de rehén ahí, pero también es absolutamente responsable. Imbécil, además, de toda imbecilidad. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente le entregó al pueblo hebreo, nos entregó a nosotros y entregó a los argentinos y entregó a la causa. Y esto es criminal. Se lo dije en el debate. Me entregaste a mí, entregaste al pueblo hebreo, entregaste a la Argentina. ¿Qué es lo que se negocia entonces? ¿Qué es lo que pasaba con este presidente de Irán? Tenía muchos ministros, estaban yendo del gobierno, y tenía muchos ministros que estaban implicados en el atentado. Lo que quería este expresidente es que puedan salir muchos candidatos a presidente. Quería liberarlos de la orden de Interpol, tal cual como se dice, como dijeron los diputados, muchísimos en el Parlamento. Esto fue así. Pero esto fue así, dicho en el Parlamento, por los diputados, etcétera. Así Ahora, que cuesta creer que Cristina Kirchner haya, por ser la presidenta, ¿no? Bueno, en ese momento habían convencido a sectores de la AMI y de la DAIA. Yo planteo una estrategia, digo, esto es nulo por inconstitucional. Este es el dictamen nuestro, convencemos a la gente de la AMI y de la DAIA, esto es lo que se plantea. Canicova Corral no se expresa porque está muy ligado al gobierno y finalmente la Cámara declara inconstitucional. Es decir, que el memorándum quedó sin efecto. A pesar de eso, ellos querían seguir con este memorándum. Entonces, yo no tengo las pruebas de Nisman, lo que yo sé es esto. No se está juzgando a los encubridores, que están con elevación a juicio, Anzorregui, Galeano, Menem, no se está juzgando, la justicia no pone en turno esta cuestión que daría claridad a la pista local. Usted dice la justicia a lo largo de todos estos años al menemismo... Está con elevación a juicio. Lo puso en una... Lijo elevó a juicio, sí. Pero se está haciendo el juicio de Anzo y todavía no se hace ese encubrimiento en el tribunal oral. Está en el tribunal oral. E incluso yo digo que no se imputa a muchos diputados que formaron parte de la bicameral y también encubrieron donde hay radicales y peronistas. ¿Y a su juicio por qué pasa eso? Esto es lo que yo vengo diciendo y hemos mandado una nota a los tribunales porque no se hace el juicio de encubrimiento contra esto. Entonces, queda esto. Lo que hay que corroborar son las pruebas. Puede ser que el fiscal esté... A ver, una cosa es quién hizo el atentado. Sí. Puede ser que el fiscal en la acusación tenga razón o no tenga razón, se probará en juicio si hay elevación a juicio. Pero el periodo con el pacto con Irán es así de claro. Esto también explica otra cosa. ¿Por qué la presidenta ordena que no haya nadie en el acto donde estaban todas las fuerzas democráticas de Europa por lo sucedido en París? Ahí estaba Timerman que dijo que fue a nivel... Pero ¿qué tiene, cómo se relaciona una cosa con la otra? Porque estas fuerzas que están operando... Carrillo, gracias por estar con nosotros. No, bueno, usted lo escuchó a Nisman, ha seguido el tema todo el día. ¿Qué conclusión saca? A mí me parece que la gente tiene que recordar, porque esto lleva 20 años, exactamente. Cuando sucedió el atentado a la AMIA, yo era convencional constituyente esa mañana,
y estábamos en la Convención de Santa Fe, así que son 20 años. Acá hubo un atentado a la Embajada de Israel, que nunca se investigó hasta el año 99, y que se autoatribuyó grupos ligados a fundamentalismos árabes, que es lo que hoy está de alguna manera saliendo al mundo también, porque tiene relación todo en París. En el año 94 se produce otro atentado. Y en realidad yo vi la causa AMIA. Estaba claro que el juez Galeano, ordenado por Anzoregui, manejaba el encubrimiento con un sector de la CIDE. El sector de la CIDE enfrentado a esta postura y que se enfrentó con Galeano era Estiuso, que tenía la tesis de Rabaní. Rabaní está en todos lados. Rabaní está desde el 94. No es un invento de ahora. Yo lo vi en el 95, 96, yo incluso. Año 97 empiezan los informes de los diputados. Y todos concuerdan en que Galeano era excepcional y nadie se hizo cargo del encubrimiento. En el 99, Cristina Kirchner, cuando quieren investigar la conexión local, CLOSIC, gente de Dualde, etc., no es cierto que ella cuestiona a Galeano. Ella firma con la mayoría y no firma la disidencia de los radicales que hablan de CLOSIC. Ella nunca cuestionó a Galeano mientras estuvo en la Cámara de Diputados, salvo en la última intervención. En ese momento, la gran parte de la comunidad judía, salvo a Pemia, etcétera, gran parte de los familiares, el jefe de la DAIA, el gobierno, el embajador, creo que era Virán, en ese momento estaban todos por el encubrimiento. Hoy, esa causa de encubrimiento todavía está hace 2 años para juicio oral, y se están tomando juicios orales, y no se toma el juicio oral, por el cual están imputados por encubrimiento Galeano, Anzoregui, Carlos Menem y otros. Son fuerzas profundamente islámicas, terroristas, distintas formas de la yihad, es decir, de cuestionamiento, que puede ser en un momento Al-Qaeda, ahora es ISIS, ahora están compitiendo entre ellos, pero en realidad se trata de las mismas células que están en la zona del Levante y Medio Oriente. Como yo le expliqué en el debate, y hablé de los sunitas, hablé de los chiitas, etc. Entonces, lo que está claro, miren cómo está jugando, vamos a la política internacional de Cristina. El juego más peligroso en el momento más peligroso de la historia. Europa vive recesión, la gente se vuelve xenófaga y buscan un enemigo, un causante. Ese enemigo parecen ser los musulmanes. Esta gente, cuando hace los atentados, aumenta la xenofobia. Esto produce que ganen los ultraderechistas, como Le Pen, la chica de Le Pen, que a su vez le presta dinero Putin para crear el conflicto en Europa. Entonces, ¿con quién estamos aliados hoy internacionalmente? Estuvimos con Irán, ahora estamos con Putin como socio estratégico, y Putin está financiando a las fuerzas ultraderechistas xenófobas de Europa. Y no nos pronunciamos en París. Miren, yo estuve leyendo ahora... Espere, Carrió, porque sí, quizás yo fui el que no le entendí bien lo de París. Usted dice que no permitió Cristina Kirchner que haya Timerman o cualquier representante del gobierno en esa marcha por temor a que después se enojen con la Argentina. No, porque hay grupos dentro del gobierno que son amigos de estos terroristas. A saber, Velía, Esteche, Jalil, Eve Bonafini. ¿Pero paga un costo tan caro Cristina Kirchner por estas personas, por estos personajes? Cristina Kirchner está muy implicada en esto y Cristina Kirchner está queriendo dar una batalla a todo Occidente en un delirio absoluto. Pero esta política es muy peligrosa. Lo dijo el Papa. Miren, el Papa fue muy claro, es un estadista internacional. ¿Y qué dijo? Vamos a la Tercera Guerra Mundial en pedazos. ¿Dónde estamos? En la Tercera Guerra Mundial en pedazos. La guerra es entre estados, no. Es terrorismo y armamentismo. Ahora, por abajo, el armamentismo y el terrorismo se juntan. Nosotros estamos en el peor lugar internacional. ¿Qué decía Marcelo T. Alvear antes de, en el momento en que venía la crisis con Hitler? La única alianza posible en tiempos de turbulencia mundial es con países democráticos. ¿Cuáles son las estrategias y alianzas que plantea Cristina en este momento de la historia?
con naciones autoritarias, se llame Rusia, se llame China o se llame Irán. Carrió, ¿y cómo piensa usted que va a seguir esta historia, esta denuncia? ¿Cómo piensa que va a terminar? Lo importante de esto es que se sepa la verdad. Que toda la sociedad y todo el pueblo sepa hasta qué punto se juega absolutamente con los argentinos. Se manipula, se entrega. Si esa verdad sale a la luz, ya es parte de la justicia. A su entender, bueno, usted lo mencionó a Timerman, lo mencionó por lo de París, lo mencionó por Nisman por esto. Algunas voces de la oposición se alzaron diciendo que Timerman tiene que renunciar. ¿Para usted qué tiene que hacer? Mire, a mí no me preocupa. Nosotros en su momento pedimos la nulidad y pedimos juicio político a Cristina Kirchner y a Timerman por esto. Y la verdad es que nadie lo tomó. Ni la oposición, ni el gobierno. Recién sale ahora. Entonces, si esta causa avanza, van a tener que pedirle el juicio de destitución. Pero yo quiero que paguen en la justicia, no me importan las renuncias. Incluso más, me importa que se degraden a la luz pública. Me importa que la sociedad vea cómo nos entregaron y lo degradado que están esos rostros. Cuando yo veo a Timerman, cómo recibió la comunidad judía a su padre en Nueva York. Mi tío Tito Carrió, Genaro Carrió, fue el que le hizo al habeas corpus para salir del país. Cuando veo que ese hombre fue tan torturado, cuando veo que él conoció el mundo por ese conocimiento, cuando veo que no puede ir públicamente a un concierto de naciones democráticas en defensa de valores de la democracia, y yo no, miren, yo como cristiana, a mí me ofende la sátira sobre la religión. Yo no me gusta que se satirice a Mahoma, no me gusta que se satirice a Cristo, pero es la libertad de expresión. Lo que yo no puedo tolerar, puedo sentirme ofendida, es matar. Porque esto es criminal. Ninguna ofensa puede justificar la muerte. Y en esto tenemos que todos estar de acuerdo. Obviamente en momentos como este los periodistas